el ser humano. En el mundo griego, el pensamiento filosófico occidental ha dado distintas concepciones sobre el ser humano. La reflexión filosófica griega entendió y concibió al ser humano como uno más dentro del conjunto ordenado del cosmos y la naturaleza. Su existencia debía estar marcada por lo natural, con vicios y defectos, con vitalidades y limitaciones, con talentos y capacidades, como un ser corpóreo y sensible. También lo reconocía como el único ser que posee razón y conciencia, el cual le indicaba lo útil, lo beneficioso y lo dañoso, pero también lo justo e injusto, lo bueno y malo. Para el hombre de esta época, su destino dependía de los dioses, y para llegar a ellos era preciso escuchar al daimon, al genio bienhechor, al ángel bueno, que es la voz profética proveniente de los dioses que aconseja, disuade y estimula a hacer lo bueno, lo excelente, lo que vale para lo divino y la única manera de ser feliz. Otro aspecto era el sentimiento de vergüenza, considerado una herencia de la mitología griega, los poemas homéricos, y correlacionado con el concepto de héroe, aquel que triunfa, tiene éxito y es admirado. Perder una batalla, una competencia o no salir airoso constituía una vergüenza pública que traía la propia frustración. La vergüenza ante los demás era el desastre más intolerable e insoportable que podía ocurrirle a cualquiera. Salvaguardar el honor y la reputación pública era todo un deber. No tener de qué avergonzarse delante de los demás ni sentir frustración eran señales de rectitud. La falta de vergüenza y la ausencia de rubor en el rostro denota a un sinvergüenza, alguien con mal carácter y que no actúa correctamente. En la filosofía medieval cristiana, el ser humano se concibe como criatura de Dios, dependiente en su totalidad de Él. Además, su meta es la alegría a la cual es difícil llegar, principalmente porque se confunde con la felicidad, mientras que la otra es eterna. La alegría se encuentra en la otra vida, en tanto que la felicidad se devela como un pálido reflejo de aquella. Por ello, desde esta perspectiva filosófica, el sentido del ser humano es buscar, encontrar y gozar de Dios. En el Renacimiento, en la época renacentista, el ser humano se comprende como un microcosmos, en cuanto que es un ser que envuelve en sí mismo todo lo que el universo es y contiene, y solo se comprende partiendo del cosmos y de su relación con él. En la modernidad, en la edad moderna, al ser humano ya no solo se le concibe como parte de la naturaleza, sino como alguien que está por encima de ella. Aunado a esto, se percibe como un átomo de egoísmo, un destructor, una fuerza instintiva, un impulso irracional que solo mira a la satisfacción egoísta de sus propias pasiones, lo que le provoca sentirse separado y en guerra con los demás. El ser humano no es alguien apto para vivir en sociedad, solo la educación lo hace capaz de asociarse. Fuera de ello es pura soledad. Pero, frente a todo ello, es conocimiento que lo lleva a respetar la independencia de los hombres y a reconocer la igualdad natural. Por lo que Locke resalta que la razón es la que evita el daño a la vida, la salud y las propiedades. Dice Leibniz, es que el ser humano tiene un lugar privilegiado al saberse poseedor de un espíritu, el cual le permite no solo conocer el mundo, sino también saber sus causas y sus principios. En la posmodernidad, en la filosofía posmoderna, el ser humano es una ilusión, nihilista, y una esencia abierta se constituye como alguien que puede hacer de sí lo que quiera y lo que desea. Esto ha dado lugar a un ser centrado en el placer y en disfrutar la vida a cualquier precio. Su ideal de consumo lo lleva a sustituir continuamente unos objetos por otros mejores, por lo que vive en un estado de eterna compulsión. Es acrítico y tolerante, porque toda opinión es válida. No tiene grandes ideales, pero sí gusto por la buena vida. Rechaza todo compromiso que altere su tranquilidad y construye una sociedad en la que todo vale para conseguir fama, dinero fácil, vida cómoda y fiesta. Para esta filosofía, el futuro no cuenta. Lo inmediato es la mejor forma de vivir en el mundo. Historia. El devenir humano. El horizonte histórico anterior nos muestra que el ser humano está inserto en el tiempo y el espacio. Se encuentra en constante devenir. Su vida es transitoria, ya que solo hay existencia en el acontecer. Su ser está siempre por ser en el tiempo, es evolución constante, pero no de un modo automático, sino como fruto de su obrar. El yo no es algo que es, sino que se devela como una continua tarea, que si no se toma en serio, si no orienta y dirige su evolución moral y ética, se convertirá en un ser sin ser,
a la deriva, sin rumbo ni dirección, por tanto, en un ser infeliz. Y si esto sucede, la dispersión y la disolución se apoderarán de la persona. Cuando la persona se forma y se hace más humana, se debe a que se devela como una realidad susceptible de devenir, ya que es un ente histórico. Cada época enfatiza determinados aspectos y clarifica las dimensiones que lo constituyen, su esencia, su lugar en el mundo, su búsqueda de la felicidad, su orientación social y sobre todo el papel que tiene frente a sí mismo y la colectividad. Performatividad y existencia humana. Es necesario conocer el sentido performativo del ser humano, en cuanto que este es un proceso que motiva su actuar y con ello la configuración de su personalidad. Es decir, concebirse o entenderse como humano tiene una implicación en el existir en cuanto tal, sobre todo si a la persona se la circunscribe culturalmente en un determinado género. Ser de género masculino o femenino o percibirse de una manera distinta implica una manera de actuar en determinada dirección. Se espera que cada ser humano actúe o se comporte de acuerdo o en consonancia con su género asignado. Lo performativo hace referencia a la semántica o a la carga de caracterización de un concepto que se materializa, se hace concreto o se vuelve objetivo por medio de la acción. Lo performativo también se comprende como los guiones, normas y criterios que permean la cultura que el ser humano asimila y hace realidad en su vida. En la época griega el ser humano se comportara performativamente como héroe o sabio, santo en la época medieval, artista en el Renacimiento, amante de las ciencias en la modernidad o disfrutador en la posmodernidad. Se dice performativamente que el ser humano es fruto de su época. Es como una expectativa de ser de acuerdo con el ambiente y las nuevas ideas sobre la humanidad. Performatividad y libertad. El ser humano puede no seguir las pautas expresadas. Si se decide seguir la pauta que la cultura impone, la performatividad aparece como exitosa. Por ejemplo, la norma islámica femenina del uso del hijab, velo, ha sido algo juzgado por otras culturas. Sin embargo, esto es una falta de comprensión del otro, que provoca una esclavitud del pensamiento, que lleva a la tiranía de pensar que la cultura desde la que se juzga es la correcta y que tiene el poder para invalidar a las otras. Una muestra de las concepciones cambiantes de la performatividad se da en el deporte, en el que muchas mujeres reclaman practicar actividades consideradas solo para varones. Desde la performatividad existen nuevas perspectivas impuestas, construidas cultural o socialmente, sobre lo que se espera del varón o de la mujer en los distintos ámbitos de interacción. Actualmente existen performatividades naturalizadas que ya no están sujetas a discusión al ser productos sociales acordes con la época, enmarcados en la cultura, por lo que se develan predominantes en la conciencia colectiva y en las formas de interacción comunicativa del poder social. La performatividad es consecuencia de un pensamiento que influye sobre el ser humano y que enmarca o dirige su conducta. Es decir, la forma de pensar y actuar en cada época y cultura está condicionada por el concepto cambiante de su sociedad.